Bueno, vamos a continuar viendo entonces los últimos componentes para trabajar con tablas. En la clase anterior ya habíamos estado hablando un poco de desplazamiento. Hoy vamos a ver el algoritmo completo porque es importante para dos operaciones que vamos a realizar en las tablas. Bien, aquí tenemos corregido la lista de componentes. ¿Sí? Van siendo 13, pueden haber más, ¿no? Porque acá el cuarto, el quinto y el sexto como que son ejemplos, ¿no? de uso de algunos de los más conocidos, pero puede haber algunos otros. Entonces vamos a comenzar viendo el desplazamiento de fila o de desplazamiento de columna para después ver cómo se hace la eliminación de una fila o de una columna y finalmente cómo insertar una fila o una columna. Entonces, lo que decíamos en la clase anterior es justamente que en las tablas, cuando queramos hacer un desplazamiento, no va a ser de un solo elemento como era con los vectores, ¿bien? Sino que toda una columna, ¿bien? Toda una columna se va a desplazar hacia la izquierda o toda una columna se va a desplazar hacia la derecha. Cuando decimos toda la columna son todos los elementos, bien. Y cuando hablemos de desplazamiento a la izquierda ya vamos a estar diciendo, asociándolo con columna, bien. Desplazamiento a la derecha con columna. ¿Por qué? Obviamente cuando trabajo con las filas, bien, se pueden desplazar hacia arriba o se pueden desplazar hacia abajo. Por eso, cuando hablemos de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, vamos a sobreentender de que se tratan de filas. Veamos. Fijémonos primero en esta tabla, donde tenemos una tabla de 4×5, bien. Lo que nosotros deseamos hacer es poner en la columna 2, bien, todos los elementos que están en la columna 3. Para hacerlo, paso a paso, fijémonos acá arriba a la izquierda. Para pasar la X, que está en su posición inicial, fila 1, columna 3, fíjense acá, fila 1, columna 3, se guarda, bien, o se asigna en la tabla en la posición 1, 2, o sea, el que está aquí a su izquierda. Para pasar este elemento, que por ejemplo puede ser una I, una letra, fíjense la posición es 2, 3, se la quiere pasar a la posición 2, 2. Entonces eso en bloque sería así, ¿no? El elemento de la tabla que está en la fila 2, columna 3, se lo pasa en la tabla a la fila 2, columna 2. Así de la misma manera, para pasar Z y para pasar W, estaríamos teniendo estos 4 bloques de asignación. Bien, ¿qué es lo que hacemos con estos 4 bloques de asignación? Copiamos la columna 3, todo lo que hay en la columna 3, que son 4 elementos, sobre la columna 2. Estaríamos haciendo esto. Bien, eso, ¿qué nos daría por resultado? Nos daría por resultado, después de estos 4 bloques, lo que vemos acá, tanto la columna 2 como la columna 3, bien, con los mismos elementos. Ahora, como ustedes pueden ver aquí, estos primeros 4 bloques se repiten. Lo que se repite nosotros lo vamos a escribir como un ciclo. Ahora, lo que tenemos que darnos cuenta cuando queramos plantear un ciclo es cuál es el índice que varía, porque hay algunos, puede ser que varíen los dos, bien. Si los dos índices varían, o sea, el índice de fila, que es el primer índice, varía, seguramente va a haber un ciclo para ese índice. Veamos acá, el ciclo de fila varía, bien. Entonces tenemos un ciclo para el índice de fila. Ahora nos fijemos el índice de columna. El índice de columna, fíjense que está en 2, 2, 2, 2. O sea que no varía. Bien, o sea, de una asignación a otra, el índice de columna se mantuvo fijo. En cambio de fila pasó por 1, por 2, por 3, por 4. ¿Qué quiere decir eso? Que este número de columna se mantiene fijo, no necesita un ciclo. Y del otro lado,
obviamente tenemos el índice de fila, 1, 2, 3, 4, varía y es el mismo del lado izquierdo de la asignación. O sea que puede ser el mismo índice. Tengo un 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4. Sigue siendo el mismo índice. Ahora, el índice de columna de este lado de la asignación, del lado derecho, fíjense, quedó en 3, 3, 3. Quiere decir que eso está fijo y no necesita índice. Bueno, sí va a necesitar un índice, pero el tema es que no varía. Al no variar, no necesitamos ciclo. Entonces, estos 4 bloques, si miramos aquí abajo, está expresado esas 4 asignaciones ya como un ciclo. Fíjense, como son las filas las que varían, son las filas las que necesitan un ciclo. Por eso tengo fil de 1 en 1 hasta m. Bien, y fíjense que del lado izquierdo de la asignación, lo que vamos haciendo, poniendo en cada fila, en la columna 2, vamos colocando lo que hay en cada fila, pero de la columna 3. Vamos guardando, digamos, todo lo que hay en la columna 3, lo vamos guardando en la columna 2, fila por fila. Sería la interpretación. Escrito de alguna manera, decir que pasamos la columna 3 a la columna 2. ¿Ven? El efecto después de esta operación sería tener tanto en la columna 2 como en la columna 3, tener los mismos elementos. Bien, ese es un desplazamiento. Es el primero cuando queremos decir, bueno, traigamos todo hacia la izquierda a partir de la columna 2. Entonces acá hicimos la primera. Trajimos lo que está en la columna 3 hacia la columna 2. Obviamente, esto se tiene que repetir varias veces para poder traer todas las columnas hasta la última. Bien, entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva que este ciclo que hicimos acá de copia de una columna, copiamos la columna 3 sobre la columna 2, tenemos que hacerlo varias veces. Tenemos que hacer después de la columna 3 a de la columna 4 a la columna 3 y después de la columna 5 a la columna 4. ¿Cuántas veces? Por lo menos para este ejemplo, parece que 3. Fíjense acá primero, gráficamente lo que estamos haciendo, hicimos la primera vuelta, pasamos de la columna 2 a la columna 3, de la columna 3 a la columna 2, sería todo esto. Y sería esto que escribimos recién. Bien, de la columna 3 a la columna 2 hacemos esto. Para pasar de la columna 4 a la columna 3, todos los elementos uno a uno, básicamente tendríamos que repetir esta operación cambiando el número de columnas. Fíjense, fila va de 1 hasta m, pero fíjense, lo que está en la columna 4 lo pasamos a lo que está en la columna 3, fila por fila, digamos, uno a uno los elementos. Para hacer el último desplazamiento o copia, en este caso que estamos haciendo, estamos llevando los valores hacia adelante, hacia la izquierda, tendríamos que pasar de la columna 5 a la columna 4. Bien, de la columna 5 pasamos todo a la columna 4. Vamos así, de arriba hacia abajo, va variando la fila, por eso tengo fila de 1 a m. Y lo que está en la fila, en cada fila en la columna 5, lo pasamos a la fila correspondiente de la columna 4. Fíjense cómo se hace esta operación. La primera que habíamos deducido se hace 3 veces. Se hace 3 veces. Luego entonces, como esto se repite, también va a estar incluido dentro de un ciclo. Fíjense, dentro de un ciclo. ¿Y cómo es el ciclo? Fíjense que es esto lo que se repite, el traspaso de la columna de una columna a otra. Bien, ¿y qué es lo que va a variar? Fíjense, bueno, analicemos. Vamos a pasar a la columna 2 lo que hay en la columna 3, a la columna 3 lo que hay en la columna 4, en la columna 4 lo que hay en la columna 5.
¿sí? O sea que va variando el número de filas. Fíjense acá el número de columna, perdón, tengo 2, tengo 3, tengo 4. Acá tengo 3, acá tengo 4, acá tengo 5. Pero fíjense, tenemos que encontrar una relación porque no puedo poner un índice, un número de índice acá, qué sé yo, col 1 y acá col 2, no puedo, digamos. Si sé que van variando a la par y tienen que ver qué son las columnas, tengo que encontrar una forma de expresarlo y la forma que se repite es que este 3 es este 2 más 1. Fíjense, este 4 es este 3 más 1 y este 5 es este 4 más 1. Entonces eso es lo que está expresado acá. Fíjense cómo cambia cuando en vez de tener un número en el segundo índice, que es el índice de las columnas, tengo que poner una variable índice que vaya llevando el número de las columnas. Bien, ¿cuál es el primer número de las columnas? El 2. Entonces empieza en el 2. ¿Cuál es el último número de las columnas? El 4, ¿verdad? El 4. Y ahí hay que cambiar algo. ¿Y hasta dónde llega? Fíjense, 2, 3, 4, col va de 2, 3, 4 y n cuánto vale 5. Acá me falta poner entonces de este lado el índice de la variable de columna no llega a n, sino que llega a n menos 1. Lo corrijamos. Entonces ponemos ahí menos 1 y volvemos. Ahí está. ¿Sí? No puede ser hasta n porque acá voy a tener 2 y de este lado voy a tener 3. Después voy a tener 3 y acá voy a tener 4 y acá voy a tener el último es n-1 que sería 4 y de este otro lado voy a tener 5 que es n. ¿Ven? Entonces ahí hacemos todo el desplazamiento hacia la izquierda. Entonces esta es la idea, la forma de hacer la deducción de cómo es el algoritmo, ¿bien? Manejando los índices. Ustedes siempre tienen que analizar qué pasa con los índices. Bueno, y una vez que se estudien el componente, el diagramita, solo lo tienen que aplicar, ¿bien? Pero eso fue solamente el desplazamiento. Lo que acabamos de, pero en realidad, ¿para qué hacemos el desplazamiento a la izquierda? Para eliminar justamente la columna en la que comenzamos poniendo las copias, sería la columna 2. Fíjense, yo quiero eliminar la columna 2, bien, lo que voy a hacer es traer todo hacia la izquierda, todo lo que está de atrás hacia adelante, diríamos también. Entonces, ese es el algoritmo que hicimos recién, que dedujimos de 2 hasta n-1, vamos haciendo, trayendo todo hacia adelante. Con esto lo logramos. Eso es la primera parte, el desplazamiento a la izquierda. Eso va a hacer que nosotros tengamos justamente, fíjense, la columna 2 que tenía una H, una J y una G, ya no está. ¿Ven? Le hemos copiado encima la columna 3 y en la columna 3 hemos copiado encima lo que antes había en la columna 4. Y en la columna 4, fíjense, hemos copiado lo que antes había en la columna 5. Por lo tanto, después del desplazamiento, tienen que darse cuenta que en la última columna están repetidas. Bien, porque habíamos hecho, ese fue el último desplazamiento. Entonces, tenemos que decir que esta columna ya no la contamos. Bien, y para decir eso, el último bloque o la última operación a realizar es descontar la cantidad de columna que hay, o sea que hacemos que n guarde n-1. Bien, entonces todo este diagramita, el desplazamiento hacia la izquierda que tenemos acá, junto con el descontar una columna, es para eliminar justamente la columna. Ahora fíjense que todavía no es general, porque este está tratando de eliminar, o lo que va a hacer es eliminar la columna 2, bien, porque el desplazamiento comienza en la columna 2, me dice acá. Entonces, ¿qué debería pasar para que esto funcione para cualquier columna?
es que pongamos una variable acá en vez de este 2. Bien, por eso a continuación yo le invito a hacer una comparación con eliminar elementos de los vectores. ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Porque ahí es similar, digamos, solo que acá tenemos varios elementos, en cambio en el vector teníamos uno solo. Fíjense acá a la derecha, nosotros para eliminar un elemento de un vector hacíamos todo el desplazamiento hacia la izquierda a partir de la posición P. Ese era el elemento que estaba en la posición P, lo que yo quería eliminar, y ponía en la posición actual el elemento de la posición siguiente y llegábamos hasta n-1. Bien, y al final descontábamos n. Lo mismo está pasando acá en el algoritmo que acabamos de escribir, ¿sí? Queremos eliminar la columna C, por ejemplo, y vamos a llegar hasta n-1. Fíjense que se repite de alguna manera el esquema, digamos, la forma del avance de los valores, ¿no? Para la variable índice. En el vector era un solo índice, acá es el índice de columna, perdón. A continuación hacíamos acá en el vector un desplazamiento, copiado hacia adelante, hacia la izquierda. Bueno, nosotros aquí en la tabla tenemos que, es una columna, ir pasando de la fila 1, fila 2, fila 3, que lo acabamos de hacer. Pero fíjense en los índices. El fil no cambia, acá en la asignación va cambiando por el ciclo. Fila 1, fila 2, perdón, fila 3, fila 4, hasta la última, ¿verdad? El que me indica a mí que se está copiando lo que está en la columna siguiente a la columna actual es justamente este hecho de poner el índice col y de un lado y el col más 1 del otro lado, que es similar a lo que hacíamos en el vector, ¿ven? Y al final descontamos una columna, acá en los vectores descontamos un elemento, ¿bien? Pero habíamos mandado todo hacia adelante, hacia la izquierda. Esto es lo que estamos explicando en este texto, pero ¿por qué hacer esta comparación? ¿Bien? ¿Por qué hacemos esta comparación? Porque de esa manera volvemos a hacer todo el gráfico para hacer el desplazamiento hacia la derecha ahora, o analizamos cómo se hacía para insertar un elemento y de ahí deducimos cómo hacer para insertar una columna, porque el movimiento era similar. Bien, la única diferencia es que acá era en los vectores un solo elemento y en las tablas son varios elementos que están en una columna. Bien, por lo tanto necesitamos un ciclo de fila aquí adentro. También recordemos que el ciclo que está afuera es el que me va indicando qué tipo de recorrido estoy haciendo, ¿no? Estoy haciendo un recorrido por columna, porque es el ciclo que está afuera. Bueno, podríamos deducir cómo insertar una columna y yo digo que sí. Veamos. Este diagramita que tenemos a la izquierda es el que nos servía para insertar un elemento nuevo en el vector. Bien, ¿en qué posición? En la posición P. Bien, o sea que para insertar un elemento lo primero que hacíamos era el desplazamiento. ¿Qué significaba el desplazamiento? Acá lo tengo escrito abajo. Copia a la derecha, desplazamiento a la derecha. ¿Qué significaba eso? Copiamos el elemento actual en la posición siguiente. Según vemos acá, el que está en la posición I lo paso a la I más 1, era un vector. O sea que si estaba en la posición 5 lo estoy copiando en la posición 6. Bien, y así hasta llegar a la posición P, porque también recordemos que para insertar un elemento en el vector empezábamos en la última, ¿sí? Íbamos haciendo un hueco para poder poner en el segundo paso el elemento nuevo en la posición P. Ese era el segundo paso, y el último paso era aumentar 1 en la cantidad de elementos. Bueno, de esta misma manera, cuando nosotros queramos insertar una columna, tenemos los tres pasos. El primero, el desplazamiento a la derecha, después poner los datos nuevos, que en este caso no va a ser uno, van a ser varios, y finalmente aumentar la cantidad de columnas en 1. Veamos. Entonces,
dijimos que estábamos por insertar una columna, entonces todo el desplazamiento es haciendo el recorrido por columna, ¿sí? Tengo la columna, la última columna va a pasar atrás, o sea, a la n más 1 y así sucesivamente, ¿bien? Entonces fíjense que es la forma de ir avanzando. El índice de columna es la misma, de la última a la P, acá sería de la N a la C. Quiero insertar una columna en el número C. Como una columna tiene varios elementos y eso tenemos que hacer el recorrido por fila, y acá donde se hace la asignación, fíjense, en el I más 1, o sea, en el de atrás, coloco el actual. Aquí pasa lo mismo, en la columna más 1 coloco lo que tengo en la columna actual. Terminado esto, vamos a tener en la columna C la posibilidad de poner el dato nuevo. Bien, pero como la columna tiene varios elementos, tenemos columna, estamos en una columna, tenemos supongamos que es la columna 3, tenemos 1, 3, 1, 2, 1, 3 y 3, 1, 1, 3, 2, 3, 3, 3 y 4, 3. Bien, significa que para cada fila, en la columna que no cambia, que es la que hasta donde yo hice el desplazamiento, voy a poner el dato nuevo. Ahora la pregunta es: ¿de dónde viene ese dato nuevo? Por eso acá hay 3 puntos suspensivos. Los datos nuevos pueden ser datos ingresados, ¿sí? Pueden ser que sean datos de otro vector, de un vector, o pueden ser calculados, ¿sí? Que me dicen que llegado a ese lugar tengo que poner todo en 0, todo en 1, o lo que diga el enunciado. Bien, por eso puede ser este nuevo. Para toda la columna van a tener que ser m datos para poner en donde yo estoy haciendo la inserción. Bien, y el último paso, bueno, aumentar 1 en la cantidad de columnas. Ok, yo creo que sirve mucho poder analizar, digamos, estos algoritmos comparando las operaciones que sabíamos hacer con vectores y agregándole esta nueva dimensión, ¿no? Este nuevo índice, y darnos cuenta que el algoritmo es similar, digamos, ¿no? Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos que operar con la fila y con la columna, ¿sí? Tenemos que hacer un desplazamiento hacia arriba para eliminar las columnas, bien, y un desplazamiento hacia abajo, como habíamos dicho en la primera diapositiva, ¿no? Si hacemos el desplazamiento hacia arriba, bien, significará que copiaremos los datos, pero si lo hacemos con toda la fila, podremos eliminar una fila. Y si hacemos un desplazamiento hacia abajo, significa que vamos a tener toda una fila con datos repetidos, digamos, pero a la cual yo voy a poner, asignarle o ingresarle datos nuevos. Bien, entonces, ya que vimos que podemos hacer esta comparación con los vectores, veamos cómo nos saldría y después lo probamos ya en PCIN, el diagrama. Bueno, pero ahora lo hagamos de este diagrama que tenemos para eliminar una columna. Fíjense, esto me servía para eliminar una columna, lo que tengo aquí a la izquierda. Para trabajarlo con fila, ¿qué tengo que hacer? Dijimos que este era el recorrido por columna, y para cambiar el tipo de recorrido, hacerlo por fila, bien, teníamos que cambiar las variables, con el cuidado de cambiar también las cantidades totales. Bien, entonces en vez de columna voy a tener fila, y quiero eliminar la fila F. Bien, y ya no vamos a ir hasta n-1, sino que voy a ir hasta m-1. Adentro vamos a tener el ciclo de columna de 1 en 1 hasta n. Bien, y vamos a ir haciendo la copia, fíjense, pero ya no como teníamos de la columna más 1 a la columna actual, sino que sería con la fila.
en la fila actual voy a copiar lo que hay en la fila más 1. Bien, siempre sabiendo que en este ciclo van variando las columnas, estaríamos haciendo toda la copia. Al final de eliminar una columna, descontamos 1 en n. Bueno, al eliminar una fila, descontamos 1 en m. ¿Ven que es similar? Solo intercambiamos los ciclos y también cómo trabajamos con los índices. Bien, lo mismo va a pasar con insertar fila. Bien, para insertar lo que tengo aquí a la izquierda es el insertar columna que acabamos de ver. Bien, entonces fíjense, son 3 pasos, ¿no? Primero el desplazamiento a la derecha, acá sería el desplazamiento hacia abajo. Bien, entonces intercambiamos columna por fila. Bien, desde la última fila hasta la fila F, ¿qué voy a hacer? Voy a ir pasando todos los datos. Bien, fíjense, como todos los datos de una fila, lo voy a tomar con la columna, variando la columna. Acá tenemos que cambiar algo. Acá, fíjense, acá lo que hacía era poner la columna actual en la columna siguiente. Bien, acá lo que tendría que poner en la fila actual, ponerlo en la fila siguiente. Bien, acá faltaría corregir eso. Y con eso tenemos el insertar fila. A ver cómo vamos haciendo. Lo corrijo. Bien, acá lo hemos corregido. Habría que corregir el índice de la fila, porque y ahora sí, nos quedaría el algoritmo para hacer el desplazamiento hacia abajo. Bien, ¿qué está diciendo esto? Que ya moviendo pasando columna por columna, la fila, los datos que están en la fila actual lo voy pasando a la fila de abajo, a la fila siguiente. Bien, una vez que hacemos este espacio en la fila F, vamos a tener los datos repetidos y en esa fila, fíjense, vamos a ir poniendo columna tras columna un dato nuevo. Bien, ahora obviamente vamos a tener una fila más, o sea que vamos a aumentar 1 en m. Nuevamente este dato nuevo que vamos a poner en esa fila F, columna por columna, tiene que ser un dato que me van dando por entrada, o que me resultan de algún cálculo, o que el enunciado diga que hay que poner determinado valor. Bien, bueno, fíjense cómo, ¿no? Estudiando los índices y viendo la forma que tiene el algoritmo, podemos deducir el otro. Bien, podemos hacer el intercambio. Ahora, para estar seguro de esto, habría que hacer una prueba de escritorio, o habría que hacer la deducción gráficamente como hicimos al principio. Pero para hacerlo un poquito más rápido, esperaba también que poder hacer esto, ¿no? de esta asociación y de esta analogía. Bueno, tendríamos que ir a ver cómo lo aplicamos en PCIN. Pero antes de ir con eso, me gustaría preguntarles si hay alguna duda o están en algún ejercicio. La clase pasada dijimos que íbamos a hacer el ejercicio 6, bien, pero no sé si ya lo han resuelto. Creo yo ya que tenemos todos los componentes, podemos terminar de hacer cualquiera de estos ejercicios. Ya hicimos el 10, que no necesitaba el eliminarlo e insertar. Podemos hacer algunos de los otros, así que los escucho, a ver qué les parece, chicos. O escriben en el chat. Podríamos hacer el 9 que justamente tiene para insertar. El 9, muy bien. A ver, veamos el 9, que dice el ejercicio 9. Dice acá,
dada una tabla de n filas y n columnas, ¿bien? ¿Qué significa? Que tiene igual cantidad de filas, igual cantidad de columnas, que es una tabla o matriz cuadrada, ¿bien? Bueno, vamos a ver si eso nos sirve para algo. Dice cuyos elementos son números enteros, ¿ok? Sabiendo que todos los números de una de sus columnas son pares, ¿ok? O sea que hay en una columna todos números pares. Sabemos eso. Insertar a la derecha de dicha columna una nueva con todos sus elementos iguales a 0. Bien, entonces este enunciado lo tenemos que dividir en parte, ¿no? Este problema nos está hablando justamente de insertar. ¿Cuál va a ser el problema de insertar? Volvamos a nuestro algoritmo. Tanto para insertar una columna, que es este algoritmo de la izquierda, como insertar una fila, el tema no es hacer esto, ¿no? El algoritmo, ¿sí? Porque esto lo estudio, puedo tener memoria fotográfica y me acuerdo tal cual es. El tema es la posición, en qué columna voy a insertar o en qué fila. Bien, ese en los problemas, la mayoría de los problemas, el trabajo a realizar. Después aplico el algoritmo y ya está. Bien, entonces volvamos al enunciado. Me dice insertar a la derecha de dicha columna, o sea que a la derecha de una columna vamos a poner una nueva, y donde todo vamos a poner 0. Pero a la derecha de quién, si vemos el enunciado, antes me están diciendo, sabiendo que todos los números de una de sus columnas son números pares. Entonces, a la derecha, insertar a la derecha de esta columna una nueva poniendo todo 0. ¿Bien? O sea que yo tengo que encontrar esa columna que tiene todos sus números pares. Entonces, bueno, acá ya nos queda otra que plantearnos un caso de prueba. Vamos a ver. Escribamos acá. Está en vivo. A ver ahí. Ahí está. Entonces, nos fijemos. Me están diciendo que es una tabla de n por n. Bueno, supongamos que tiene 3 columnas y 3 filas. Bien, sencillito. Me dice que todos los elementos son número entero y que una de sus columnas, o sea, me dice que hay una que tiene números pares. Bueno, supongamos que sea la del medio. Bien, ponemos 12, ponemos 18, ponemos... Siempre les sugiero poner un número más grande, más de una cifra en los elementos, para que no nos confundamos con los índices. Bien, y pongamos 78. Son todos números pares. Ahora, no me importa que haya en el restante, pero bueno, completemos con números. Puede haber algún par, algún impar. Bien, pongamos así, pongamos este número y pongamos este otro número. Bien, no me está escribiendo bien ahora sí. Bueno, entonces el enunciado me dice que hay una tabla de número entero, ya tenemos la tabla de número entero, que hay una columna donde todos sus elementos son pares, y con este ejemplo nuestra columna va a ser la número 2. Bien, ok, pero yo ahora nuevamente lo que decíamos, ¿no? Desde un principio yo miro los números, son pocos y puedo saber que todos son pares a ojo. Si fueran un número más grande de elementos en la columna, ya sería más dificultoso
y bueno, si lo hace la computadora no tiene ojo, bien. Si lo que hace la computadora es comparaciones, entonces tendríamos que hacer la comparación elemento por elemento, saber que es una columna con números pares. ¿Y cómo vamos a saber eso nosotros? ¿Cuál es la pregunta para saber si un número es par? Eso lo sabemos desde el primer práctico de diagramación, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Preguntamos si hacíamos la operación con mod 2, ¿verdad? Haríamos la comparación mod 2 es igual a 0, esa sería la pregunta, ¿bien? Si lo opero con mod 2 y el resto es 0, vamos a saber si son pares, esa sería la condición, pero ahora, ¿se acuerdan que antes hacíamos con x? X mod 2 es 0, bien, pero acá no es con x, sino que tiene que ser con cada elemento de esta columna, ¿bien? Entonces, cada elemento de esa columna, ¿cómo lo escribimos nosotros? Lo escribimos como T, ¿bien? Un poquito más grande, más espacio. T, fila, columna, mod 2 es igual a 0, ¿bien? Entonces vamos a tener que ir haciendo esa pregunta. Y fíjense, como me interesan las columnas, nuestro recorrido va a ser por columna, ¿bien? Entonces ya estamos teniendo una idea. Ok. Una vez que hallemos la columna que tiene todos los elementos pares, ¿qué vamos a hacer? Dice ahí que hay que insertar a la derecha de esa columna una nueva con todos los elementos en 0. Entonces al final vamos a tener una tabla con 4 columnas. Bien, vamos a tener los mismos elementos hasta la segunda de nuestro ejemplo, y a la derecha vamos a poner todo en 0 y la última va a quedar igual. Bien, tenemos que llegar a eso. O sea que después que hagamos la pregunta, esta pregunta de acá, bien, de todos los elementos, si son pares, con un recorrido por columna, eso no tenemos que olvidar. Una vez que la encontremos, vamos a tener que hacer esta otra parte, que sería insertar una columna nueva con ceros. Bien, ahí está. Bueno, más o menos está hablado, ¿no? Lo que hay que realizar. Entonces vamos a hacer el diagrama. Bien, vamos a hacer el diagrama. La idea, y ahí en el diagrama vamos a ir escribiendo el plan. ¿Ok? Entonces, lo que yo hacía el otro día era copiarme la primera parte de ingreso, bien, para hacerlo más rápido. Ahí está. Bueno, cantidad de fila y cantidad de columna es la misma, así que esta no va a hacer falta. ¿Qué me falta acá? La dimensión me falta. Me olvidé este primer renglón. Ahora vemos el diagrama. Ahí está. Ya por lo menos me evito la primera parte. Entonces me decían, ingrese cantidad de fila, y me decían que la cantidad de columna era la misma. Entonces, bueno, para no alterar el algoritmo, agarro y a n le asigno m. Bien, entonces ahí, aunque podría haber puesto m acá también en lugar de la n. Bien, era una forma de no alterar acá visualmente el algoritmo, hacerlo más rápido. Hago esa asignación. Ok, acá ingresamos la tabla. Ok, ¿qué es lo que tendríamos que hacer después? Según lo que estuvimos viendo en nuestro ejemplo, tendríamos que hacer un recorrido por columna. Bien,
Vamos a hacer el recorrido por columna, porque me interesan las columnas. Entonces, ¿cómo era el recorrido por columna? A ver, después de ingresar, tenemos que hacer el recorrido por columna. Ahí está. Significa que acá afuera vamos a tener el índice de columna. Las columnas van de 1 en 1 hasta n. Bien. Adentro tenemos el índice de fila de 1 en 1 hasta m. Ahí vamos bien. Entonces, y decíamos que tenemos que hacer la pregunta, bien, si es par. Bueno, entonces necesitamos una alternativa. Y la pregunta era si t, el elemento que está en la fila columna, mod era con el porciento, mod 2 es igual a 0, es la pregunta. Bien, si eso era igual a 0, bien, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí es donde tenemos que fijarnos. Vamos a ver el ejemplo. Fíjense, supongamos que tomamos este primer elemento, que es el 17. Pregunto, ¿17 es par? No. ¿Vale la pena que pregunte por el 30? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el enunciado? ¿Qué es lo que me interesa a mí de la columna? Que todos los elementos sean pares. ¿Qué significa eso? Si el 17 no es par, ya no me sirve. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, ¿para qué voy a seguir avanzando? Paso a la siguiente columna. ¿El 12 es par? Sí. Entonces, avanzo. ¿El 18 es par? Sí. Entonces, avanzo. ¿78 es par? Sí. Entonces, se me terminó todo esto sabiendo que era par. Entonces, esta es la columna que a mí me interesa. Si ya encontré la columna que a mí me interesa, tengo que seguir buscando columna por acá. Y si ya la encontré, no haría falta, ¿no? Pero terminemos esta primera parte. Quiere decir que si el primer elemento que encuentro, o alguno de los que yo encuentro en la columna no es par, ya no vale la pena seguir buscando porque sabemos que todos tienen que ser pares. Eso me está dando la idea de que el recorrido de esta columna es condicional. Si es condicional, fíjense, yo estoy poniendo un ciclo incondicionado. Entonces tengo que cambiar por un ciclo condicionado. ¿Cómo hacíamos para cambiar un ciclo condicionado? ¿Recuerdan? Poníamos, para cambiar un ciclo incondicionado a condicionado, teníamos 3 pasos. Teníamos que poner antes del ciclo el valor inicial de la variable, poníamos en 1, bien. En la condición era mientras esa variable sea menor o igual que el valor final, que era m, bien. Y dentro del ciclo condicionado, tengo que incrementar como última posibilidad, como último bloque, hacer el incremento, bien, de esa variable que está dentro de la condición del ciclo. Ok. Bien. Ahora, o sea que este ciclo incondicionado no me sirve, pero la alternativa sí me sirve. Entonces vamos a sacar la alternativa y la vamos a poner acá. Bien. Y este ciclo incondicionado lo ponemos normal, lo sacamos. Bien. Entonces acá tengo el ciclo condicionado. Decíamos, el elemento de la fila 1, columna 1, como dice acá, es par. Si es par, avanzamos. Bien. Si es par, avanzamos. Vamos, fila más 1, fila más 1. Y fila menor que m, sí, estamos avanzando.
Ahora, si no es par, ¿qué ocurre? Si no es par, ¿tengo que seguir avanzando? No, si no es par, seguramente tengo que decirle, bueno, hasta acá, ya no me interesa seguir, y eso se hace con una bandera. Entonces ponemos bandera en 1. Si pongo una bandera en 1, dentro del ciclo, tengo que poner lo que me interesa, ¿no? Me interesa que esa bandera, para entrar en el ciclo, esté en 0. Bien, eso es lo que me interesa, que la bandera esté en 0 para seguir del ciclo. Cuando la pongo en 1, salgo del ciclo. Obviamente, antes de entrar al ciclo, tengo que asegurarme de que esa bandera guarde un 0, porque si no, no va a entrar nunca. Bien, ahí está. Fíjense, aquí este recorrido es un recorrido condicional. ¿Y qué estamos haciendo? Vamos a ir avanzando el número de fila siempre y cuando tengamos un elemento par. Cuando no sea par, nos salimos, ponemos bandera en 1 y salimos del recorrido de fila. Bien, y pasaríamos a buscar la siguiente columna y así iríamos esto. Bueno, ahora lo que tenemos que ver es si existe una sola columna o pueden ser varias columnas que tengan, por así decirlo, que tengan todos los números pares. Tenemos que ver el enunciado, a ver qué me dice, porque si solamente hay una columna que tiene todo pares, no tendría que llegar al final de las columnas también. Cuando le encuentra la columna con todos los números pares, tendría que frenar este ciclo. Vamos a ver el enunciado. Repasemos. Da una tabla de n fila y n columna cuyos elementos son números enteros. Sabiendo que todos los elementos de una de sus columnas son números pares, insertar a la derecha de dicha columna una nueva columna con todos sus elementos iguales a 0. O sea, me está diciendo de una de sus columnas, o sea que es única. ¿Sí? Hay una sola columna con números pares. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la encuentre, ya no me interesan las que queden. En el ejemplo, ¿dónde está el ejemplo? Era esto, digamos. Acá nos damos cuenta que no hay que seguir avanzando la fila, porque el primer elemento de esta columna no es par. Entonces vamos acá. Es par, avanzo, fila. Es par, avanzo, fila. Es par, avanzo, fila. Se me terminaron las filas de esta columna. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que preguntarme si todos los números son pares. Bien, porque si todos los números son pares de la columna, que yo acabo de recorrer, ya no me importa seguir recorrer otras columnas, sino que me detengo aquí. Esta es la columna que me indica el problema que tengo que encontrar. Vamos a ver. Fíjense, repasemos. Entonces, esto me decía, es par, avanzo, fila. Es par, avanzo, fila. Es par, avanzo, fila. Es par, avanzo, fila. Si en la columna 2 voy a dar toda la vuelta, al finalizar este ciclo, la bandera nunca va a cambiar a 1, sino que se va a mantener en 0. ¿Qué significa eso? Que si la bandera es 0, significa que la columna en la que yo estoy haciendo este ciclo es par. Bien, entonces vamos a poner ahí una alternativa. Ahí está. Si la bandera es 0, significa que todos los elementos acá son pares, porque nunca puse la bandera en 1. Si la bandera es 0, significa que encontré la columna. Bien, y ¿qué debería decir? Fíjense, esto me está llevando arriba, me estaría llevando a la siguiente columna. Debería decir que no tengo que hacer esto. Bien, no tengo que hacer esto, sino que tengo que detener el ciclo de columna porque ya encontré la que tiene números pares. O sea, tendría que pasar del ciclo incondicionado de columna a un ciclo
condicionado, igual que hicimos aquí, bien. Entonces veamos, lo pongamos y ya ya cambiamos. Mientras lo vamos a poner aquí arriba. Mientras, ¿cómo pasamos un incondicionado a condicionado? En la condición tenemos que poner la variable, en este caso que es índice menor o igual que el último valor, que es n para este índice. Fuera o antes del ciclo tenemos que poner es el valor inicial, columna en 1. Bien. Y dentro del ciclo tenemos que hacer el incremento o pasar a la siguiente columna. Columna, guarda columna más 1. Bien, ahí tenemos el bosquejo del ciclo incondicionado para, condicionado para este que lo habíamos escrito primeramente como incondicionado. Bien, ahora la pregunta es, bueno, pasemos todo esto para allá. Entonces, dentro del ciclo incondicionado tengo un ciclo, tengo el ciclo incondicionado para fila, ahí está. Ok, y me quedaría este para afuera y la pregunta final que hicimos acá, vamos a poner acá, lo pongamos aquí. Bueno, por ahora está afuera, ya lo acomodamos, pongamos esto acá. Entonces a ver si seguimos la idea. Tengo un ciclo condicionado para fila, avanza mientras sea par. Cuando no sea par se pone la bandera en 1. Bien. Y la pregunta es, ¿cuándo tengo que avanzar de columna? Bien, para ir a esto. Cuando tengamos que la bandera se puso en 1. Entonces ponemos esto acá. Fíjense la pregunta. Cuando se me termine el ciclo de fila, me pregunto yo, ¿cuándo paso a la siguiente columna? Significa que voy a seguir buscando los elementos, voy a seguir buscando la columna cuyos elementos sean todos pares. ¿Cuándo voy a pasar a la siguiente columna? Si yo todavía no encontré. O sea que vamos a preguntar acá, bandera en 1. ¿Qué significa la bandera en 1? Fíjense, la bandera en 1 significa que hay un elemento que no es par. Entonces significa que yo paso a la siguiente columna. Bien. Ahora, esta pregunta es, ¿paso a la siguiente columna? Sí. ¿Cuándo no tengo que pasar a la siguiente columna? Cuando la bandera está en 0. Y ahí nos tenemos que preguntar, ¿necesitamos otra bandera? Y puede que sí, a ver, porque se supone que esta bandera que está en 0, se pone en 0 para cada vez que yo recorro cambié de columna, fíjense, y acá voy recorriendo así de abajo hacia arriba. Ajá. Y se me hace que como es una sola columna, esta bandera podría estar tranquilamente fuera del ciclo, de todo el ciclo, para decir no la encontré. Si se pone bandera en 1, si se pone bandera en 0, creería que no. Bueno, pongamos otra bandera, va a ser más fácil para no enredar. Si se pone bandera en 1, pasamos a la siguiente columna. Si la bandera no está en 1, significa que encontramos la columna cuyo elemento son todos pares. Entonces lo tenemos que marcar, lo marquemos con otra bandera. Pongamos la bandera de columna par encontrada, bien, 1. Si pongo una bandera en 1 acá, significa que quiero que este ciclo se termine. Bien,
Entonces lo agrego como condición, bandera de columna par en 0, para que cuando la ponga en 1 salgamos de este ciclo. Y eso significa que tenemos que poner esa bandera antes de entrar en el ciclo en el valor inicial, que sería 0. Ahí está. Bueno, entonces esta bandera me está indicando que hay un elemento impar. Podemos cambiar el nombre. Bandera, elemento impar. Bandera de elemento impar. Mientras la bandera de elemento impar es igual a 0. Y pongo acá bandera de elemento impar. Ahora sí. Esa es la idea. Hay bandera por elemento impar. O sea, ¿qué pasa? Se termina el recorrido de la columna. Bien, o sea, de arriba abajo. Entonces pregunto acá. ¿Encontré un elemento impar? Sí, entonces pasamos a la siguiente columna. Venimos acá. Ponemos la bandera de elemento impar en 0. Y empezamos a recorrer esa columna desde la fila 1 hasta la M. Y si en la segunda columna recorremos toda la fila, significa que todo es par. Entonces la bandera de elemento impar se quedó en 0. Preguntamos acá, ¿hubo algún elemento impar? No. Entonces ponemos bandera de columna par en 1. Venimos para acá y se sale por esa condición. Ok. Puede suceder de que se nos terminen los dos ciclos y nunca cambiar de bandera. Bien, sería un caso raro en que nos olvidemos de hacer la entrada de todos los elementos pares. Bien, pero lo contempla. Bueno, vamos al caso de prueba. Entonces, hemos buscado y encontrado esta columna. La columna donde todos los elementos sean pares. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que insertar a la derecha de esa columna todo 0. Entonces ahí tenemos que hacer el algoritmo de inserción. Bien, ¿dónde vamos a insertar? En la columna, fíjense, si la columna que tiene todos los elementos pares es la número 2, a la derecha sería más 1, columna 3, vamos a insertar y vamos a poner todo 0. ¿Vean? Entonces tenemos que hacer el algoritmo de inserción. ¿Dónde está el algoritmo de inserción? Inserción de columna es este que está aquí a la derecha. Bien, a ver, ponemos esto así, cerramos esto, ponemos esto acá. Este es insertar una columna. Vamos acá, ponemos para el otro lado, ahí está. Entonces a continuación vamos a insertar la columna. Obviamente acá en el algoritmo me dice que es en la columna C. Bien, nuestra columna, ¿en cuál quedó? El recorrido, fíjense que cuando encuentro el elemento impar, la columna donde encontré, donde encontré que todos son pares es el número de la variable col, bien, el valor de la variable col. Entonces acá este C va a estar guardado por este recorrido en col. Y como voy a volver a usar la variable col, bien, lo más lógico es que guarde, entonces en C guarde el valor de la variable col que me sirve de índice. Bien, ¿por qué? Porque la voy a volver a utilizar en el algoritmo para hacer el desplazamiento. Entonces, bueno, ponemos el algoritmo. Dice para col, que va desde n hasta c con paso menos 1. Bien, ahora ponemos otro ciclo para aquí adentro. Estamos haciendo el desplazamiento hacia la derecha. Fill, que va desde 1 hasta m con paso 1. Bien, enter. Ahora hacemos la asignación.
lo que hay en la tabla T, fila, guarda en fil, en la columna +1, bien, guardo lo que hay en la tabla T, fila, en fil y columna col. Ahí está. Bien, con eso estamos haciendo el desplazamiento, copiando lo que está en la columna actual en la columna siguiente de la derecha. Bien. A continuación tenemos que insertar los datos nuevos en la columna C, en la columna que yo encontré. Bueno, en realidad no era col, ¿verdad? Era col +1. ¿Sí? Se me dicen la columna, no en la columna donde están todos los números pares, sino en la columna de la derecha, o se insertar a la derecha, o sea, uno más. Esa es mi columna a partir de la cual hago el desplazamiento, y en esa columna tengo que poner, acá dice nuevo, y en mi problema me dice que es un, ¿cómo se dice? Que pongamos todos ceros. Bien, ahí me equivoqué, esto va más abajo. Este sería entonces, ahora es un solo ciclo. ¿Por qué? Porque ya tengo el número de columna. El columna es donde voy a poner todo cero en la columna C. Entonces lo único que tengo que ir pasando de fila en fila, de 1 hasta M, bien, de 1 en 1, voy a ir asignando, o sea, guardando en la tabla, T, en la fila dada por el índice de fila. Fíjense que ese va a ir variando de 1 en 1 hasta M. La columna no varía porque es la columna C, que guardo col +1. Ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a poner todos ceros. Enter. Bien, ahí está. Y al final, eso nos falta al final, el último paso es aumentar la cantidad de columnas. La cantidad de columnas es n, guardo n +1. N +1, enter. Bien, bueno, ahí estaría el algoritmo. Lo único que nos queda sería mostrar cómo quedó la tabla. Bien, entonces ahora sí, maximicemos, veamos, tenemos que hacer una salida y vamos a escribir acá, vamos a decir el resultado. Y vamos a mostrar fila por fila. Bien, el tema es ese, que no podemos mostrar de cuadrito en cuadrito. Fila de 1 en 1 hasta n, perdón, hasta m, hasta m con paso 1, enter, para. Bueno, si en realidad acá tendría que hacer un ciclo para las columnas, pero como vamos a usar nuestro ejemplito y para que se vea como tablita, a ver, no sé si nos conviene. Vamos call desde 1 hasta n, de 1 en 1. Bien, ponemos esto ahí. Ahí está, vamos a escribir T subfill call, enter. Obviamente va a hacer falta decir algunas cosas más, porque si no, no se va a entender el gráfico, la salida. Vamos a poner fila, vamos a poner así, fill aquí adentro, por lo menos eso, ¿sí? En la fila tanto, fill, pero bueno, lo que nosotros necesitamos es ver columna, entonces mejor hagamos un recorrido por columna para ver cuál es la que cambió. Bien, hagamos eso.
Por lo general uno hace el recorrido por fila. Hasta ahí, hasta M. Ahí está. Y acá le ponemos col. Y acá ponemos columnas para que nos demos cuenta. Bien, enter, a ver si no hay algún error. Ahí está. Vamos a mostrar el ejemplo. Acá está nuestro ejemplo. A ver si este es este. Ok, entonces cantidad de fila es 3. No nos va a pedir la cantidad de columna porque decían que eran la misma. Ingresa el elemento 1, 1 es 17. Ingresa el elemento 1, 2 es 12. Ingresa el elemento 1, 3 es 87. Luego el 2, 1, 30. El 2, 2, 18. El 2, 3, 1, 1. Después tenemos el 15. El 78 y el 55. Enter. Bien. Entonces ahí nos fijemos cuál es el resultado. A ver, comparemos con lo que tenemos. Columna 1, 17, 30, 15, bien. Columna 2, 12, 18, 78, bien. Columna 3, eso, todo en 0. Columna 4, 87, 11, 55. Funcionó. Bien, funcionó nuestro algoritmo. Repasemos aquí el diagramita. Fíjense, igual lo voy a compartir en el PDF de la diapositiva ya como ejercicio resuelto, pero el punto es este, ¿no? Cómo fuimos avanzando, lo que ya les decía la clase anterior, la importancia de saber pasar de un ciclo incondicionado a ciclo condicionado, bien, porque está bien, un primer intento es hacer todo con ciclo incondicionado, bien, pero si nosotros deducimos de que no se tiene que recorrer toda la fila o toda la columna, vamos a pasar a un ciclo con condiciones, bien, y para pasar a un ciclo con condiciones casi seguro que voy a necesitar usar una bandera. Bien, esa bandera se va a cambiar de valor, lo vamos a través de una pregunta, la que nos interese según el enunciado, y cambiamos. Con eso, fíjense acá, terminamos de recorrer la fila. Si encontramos uno que era impar, ya no seguíamos buscando fila y teníamos que pasar a la siguiente columna. ¿Y cuándo pasaba a la siguiente columna? Si todavía no había encontrado la columna con todos pares. Bien, entonces si teníamos elemento impares, entonces pasamos a la siguiente columna y así preguntábamos. Había una bandera de columna pare que estaba en 0. Obviamente, cuando sucediese lo contrario a esta columna, a esta bandera, la bandera de columna todos pares se iba a poner en 1 y se iba a terminar el segundo ciclo. Bien, esa es la primera parte. Estoy buscando esa columna que me dicen que tiene tal cosa. Entonces ahí es donde lo más probable es que tenga que usar ciclos condicionados y banderas. Una vez que encontré la columna, tengo que acordarme que en este caso esa columna es la que yo encontré, donde se quedó el algoritmo, pero en el problema me decía que era en la siguiente, a la derecha, quiere decir, o sea, más 1. Voy a aplicar el algoritmo de inserción de columna. Entonces, ahí hice algo que no tenía que hacer. ¿Qué desarmé acá? Ay, no hay deshacer acá, Bueno. Entonces, haciendo el algoritmo de inserción, bien, el algoritmo de inserción era justamente
pasar los elementos, ahí está, esto va acá, de la columna actual a la columna siguiente. Bueno, todo esto parte del desplazamiento a la derecha. Luego poníamos el dato nuevo, bien, en esa columna, que eran todos ceros, y sumábamos la cantidad. Bien, siempre la idea es seguir el algoritmo, así conocerlo, cuáles son el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, y de ahí ir así, bien, en cada paso, y no confundirnos con todas las cosas que vamos escribiendo, ¿no? Porque puede ocurrir eso. Bien, vamos a guardar los cambios y luego compartimos esto para que lo tengan para ver. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una, profe. Sí. ¿Cómo nos podemos dar, o sea, cuenta cuando tenemos que pasar de condicionado a incondicionado, incondicionado a condicionado, como en este ejemplo? Ajá. Bueno, la idea es que según el enunciado, saber qué es lo que estás buscando, ¿sí? Bueno, en este caso, vos te pide una columna con todos son los elementos son pares. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que voy a empezar a analizar un elemento por columna, va a ser recorrido por columna. Bien, voy a analizar este elemento, es par, no. ¿Te conviene seguir buscando? No. Entonces, ¿para qué vas a avanzar hacia abajo? Entonces se te da la pauta de que ese ciclo que voy a hacer, que sí o sí vaya de arriba hasta abajo, tiene que detenerse. Bien, entonces ahí ese ciclo que vos habías hecho incondicionado lo volvés condicionado con una bandera. Ese sería uno, ¿no? Ese era el ciclo de adentro. El ciclo, ¿sí? Para ir variando de fila. O sea, usted lo que hizo para, más que nada para buscar los pares, una búsqueda secuencial. Claro, claro, similar a una búsqueda secuencial, solo que voy preguntando lo que me pide el problema. ¿Es par? ¿No es par? ¿Es par? ¿No es par? Pero el problema me dice que me interesa a mí todos pares. Entonces, si este no cumple la condición, ¿para qué voy a seguir preguntando? Me voy a la siguiente columna. Bien. Y de lo mismo, ese sería, esto que hicimos acá, es cuando vos haces el ciclo de adentro, el ciclo para ir variando las filas. Ahora, el ciclo de afuera, que era para ir pasando de columna en columna, bien, también vos tenés que ver el enunciado, porque el enunciado te va a ayudar a decidir. Tengo que sí o sí analizar todas las columnas, o cuando encuentre la que cumple la condición me detengo. Entonces, si vos tenés que pasar sí o sí por todas las columnas, o las que cumplen la condición son más de una, entonces vos vas a tener que hacer un ciclo incondicionado que te lleve a pasar por todas las columnas. Bien, Bien. esa sería una situación. Y la otra situación sería, bueno, me dicen que la que cumple la condición es una sola, entonces ¿qué significa? Cuando encuentre esa columna, me detengo. Bien, entonces el ciclo grande, en este caso que era de columna, se vuelve condicionado por una bandera y ya no busco las otras. Otra, bueno, por lo general así son los problemas de insertar columna o de eliminar columna, igualmente de fila, ¿sí? Son similares los problemas, y casi siempre que vos estés haciendo la búsqueda va a tener que hacer un ciclo condicionado para que cuando lo encontré te detengas, salvo que te diga que vas a encontrar varias veces lo mismo, entonces ahí seguirías con el incondicionado. No sé. ¿Me explico? Sí, profe, sí, ya entendí mejor. Buenísimo, me parece está. Bueno, no sé si hay otra pregunta.
Gracias. Bueno, lo que les recomiendo es eso, ¿no? Estudiarse los componentes y a ir determinando en el problema cuál usan y adaptarlo, ¿bien? Así que conviene, obviamente, la primera vez al estudiarlo, ir analizando el paso a paso, como le había mostrado yo en el primero, y después ya sacarlo por analogía o porque lo han estudiado, ya le va saliendo el paso a paso, ya le va saliendo un poco más de memoria porque ya lo tienen visto, digamos, ¿no? Pero si se olvidan, con el ejemplo de la tabla, ustedes van revisando y sacando cómo se colocan los índices. Bien. Bueno, si no hay otra pregunta, espero haberles ayudado lo suficiente como para que saquen adelante el práctico. Pueden igual en el grupo de consulta dejar alguna para que podamos podamos responderle. Ya más tarde estará subido el video y también el ejemplo con el PDF, mejor dicho, con el ejemplo visto. Así que lo estamos dejando ya. Creo que la semana que viene es la última, ¿verdad? Sí, creo que sí. Así que ánimo a todos y ahí nos seguimos viendo. Los que aprueben seguramente nos vamos a ver en la siguiente materia, que es programación, que es poner todo esto que vimos en diagramas, ponerlo ya en un lenguaje de programación y con otras cosas más nuevas, ¿no? No me estoy despidiendo, pero les voy anticipando para que se entusiasmen y bueno, sigan avanzando, no se desanimen. Nos estamos viendo entonces el martes que viene. Por cualquier consulta que haya, nos conectamos. Bien, Bueno, profe, gracias. a ustedes.